por favor, para nuestra señorita directora. Buenas tardes, padres de familia, madres de familia, estudiantes del primer año de secundaria. Tengo el agrado de dar el inicio a la tarde de antología en honor al poeta Julio Ramón Ribeiro. En esta noche vamos a ver el talento de sus pequeños hijos y de seguridad todo va a salir excelente. Les pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Gracias. Al centro, señorita Villafuerte Ramón Anamilet. Buenas tardes con el público presente, la señorita directora y los padres de familia y con los profesores. El día de hoy les voy a hablar sobre mi tema de las 3 gracias de Julio Ramón Ribeiro. Les voy a empezar a hablar sobre la biografía de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 y falleció el 4 de diciembre de 1994. En su niñez vivió en Santa Beatriz y luego se mudó a Miraflores. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi tema. En Lima, en Miraflores, nacieron 3 chicas muy hermosas y lindas, que con el paso del tiempo se volvieron muy admiradas y sobre todo fueron muy hermosas. Y los vecinos que pasaban cerca de ellas les miraban, les invitaban a salir y su mamá de las chicas querían que las chicas consiguieran a un hombre bueno, maravilloso y sobre todo muy estudioso. Pero al paso del tiempo sus sueños fueron derrumbados porque consiguieron a hombres borrachos, a hombres miserables, a hombres que los golpeaban a las 3 chicas y perdieron su belleza, perdieron su hermosura y perdieron su alegría. Julio Ramón Ribeiro escribió su primer libro en París, que fue Los gallinazos sin plumas, en 1958. Regresó a París y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de la extensión cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. La hija mayor, que se llamaba Talía, significa la abundancia, el florecimiento y la alegría. La segunda hija, que se llamaba Eufrosina, significa júbilo, alegría y buen ánimo. La tercera hija, la menor, significa resplandor o belleza. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas para su compañera y alumna Anamilet Villafuerte Ramón. Muy bien. Llamamos a el alumno Sosa Alarcón. Fuerte las palmas para el alumno Sosa Alarcón, que también nos va a exponer y contar su pequeño cuentito de Julio Ramón Ribeiro. Recordemos que estos cuentitos pertenecen a la obra La Palabra del Mudo. Buenas tardes, directora, profesores y padres de familia en general. Hoy voy a exponer sobre mi cuento, La solución, del autor Julio Ramón Ribeiro, que se encuentra en la obra La Palabra del Mudo, que el cuento se encuentra en el libro Solo para fumadores. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 y su fallecimiento fue 4 de agosto de 1994. Ahora les voy a decir un poco sobre mi cuento. El cuento nos empieza narrando sobre un autor que está escribiendo un cuento sobre la infidelidad, que es un tema muy común sobre la sociedad. Nuestro personaje principal se llama Armando, con un grupo de amigos que serían en total 6, 3 chicos y 3 chicas respectivamente con su pareja. Armando, con su esposa Berta,
estaban con sus amigos en una cena a medianoche. Armando estaba escribiendo sobre su cuento, mientras que sus amigos le preguntaban de qué trataba y de algunas otras preguntas. Él les empezó a narrar todo sobre su cuento, que su personaje era Pedro con su esposa Rosa, que tenían 20 años de casado perfectamente, sin ningún problema. Pero Pedro se empezó a poner una duda, si es que su esposa le engaña. Empezó a investigar y supo que había un amante, no 1, ni 2, ni 3, habían 4. Armando los puso en 4 por el bien de la historia. Pedro tuvo una solución que fue en poner a los amantes en contra, para que Pedro con el último amante que quedara lo matara, porque una cosa es matar a 4 amantes, que sería más años de cárcel, y uno que sería menos años. Pero sus amigos le dijeron que esa no sería una buena solución, por eso empezaron a seguir más soluciones, hasta que Armando les propuso uno, que sería suicidarse. Pero sus amigos le dijeron que no, que el personaje le había caído muy bien. Y al final, él y sus amigos se tuvieron que ir. Él solo se quedó con Berta y Armando le preguntó qué tal le pareció el cuento. Pero ella le respondió que se sentía muy cansada, que se iba a dormir. Armando, muy enojado, se fue a su escritorio a seguir terminando el cuento. Y cuando volvió al dormitorio, la vio dormida de lado con su lámpara prendida, abriendo su escritorio, agarró el revólver, estirando su brazo, le dio un disparo en la nuca. Gracias. Muy bien, Sosa, fuerte las palmas. Puede regresar a su lugar, por favor. Vamos a llamar al alumno Mesa Farro. Muy bien, ahí está Mesa Farro. Fuerte las palmas para él. Por acá, por favor, Mesa. Buenas tardes, señorita directora, profesores, compañeros y público en general. Mi nombre es Ángelo Sebastián Mesa Farro, soy de primer año de secundaria y hoy les vengo a hablar sobre Silvio en el Rosedal. El autor es Julio Ramón Ribeiro, quien nació en 1929 y falleció en 1994. La historia de Silvio, un hombre de la ciudad quien hereda una inmensa hacienda, el Rosedal en Tarma. A pesar de su inexperiencia, queda fascinado por el lugar. Su vida cambia tras la llegada de su prima Rosa y su hija, quien estaría obsesionada con el enigma de la palabra res. Silvio le daría múltiples significados, como por ejemplo, animal, ser, cosas y rico. Al no descubrir la palabra secreta, el conflicto entre Rosa al descubrir que se quería quedar con la hacienda, a lo que lo llevó a Silvio a rendirse en busca de la palabra misteriosa. La narrativa de la gran fiesta en la hacienda fue en honor a la hacienda y a su sobrina de Silvio, Roxana. En medio del festival y los fuegos artificiales, Silvio decidió dar una última chance perdida para dar a encontrar el significado de la palabra misteriosa, quien de pronto después Silvio no pudo encontrar cuál era el significado de la palabra. Gracias. Fuerte las palmas para su compañero Mesa Farro. Voy a llamar al alumno Mauricio Ventosilla. Fuerte las palmas para Mauricio Ventosilla, del primer año de secundaria, que también nos va a deleitar con su obra de Julio Ramón Ribeiro. Buenas tardes, directora, profesores, padres de familia y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre
el cuento de Demetrio, de la palabra del mudo. Ese cuento empieza con Marius Carlsen, quien es nuestro protagonista y narrador de esta historia, quien nos cuenta que hace 8 años del momento en el que fue escrito este cuento, que fue el 10 de noviembre de 1953, murió su amigo Demetrio. Y 8 semanas después de su muerte, un periódico local publicó una nota en la que se mencionaba que en el diario habían fechas posteriores a su muerte. En estas fechas se mencionaban varias cosas y Marius Carlsen, intrigado por esto, fue a investigar él mismo. Viajó a Utrecht, en Países Bajos, en donde fue trasladado el cuerpo de su amigo. Consiguió el permiso para sacar el manuscrito y lo empezó a leer y leer. Y entre todas las cosas que encontró, hubo una cosa en especial que le llamó la atención, que fue que menciona que asistió al entierro de su amigo Ernesto Panclós. Menciona que fue el 28 de julio de 1948 y al comprobarlo verificó que era verdad, porque empezó a revisar más y más fechas. Otra fecha que encontró fue 14 de agosto de 1949, en el que menciona que visitó la biblioteca de Olsen. Él viajó allí y verificó que él sí había ido a ese lugar. Después encontró otra fecha que mencionaba que se fue a Alemania en 1951 y que en Alemania había conocido a una chica llamada Marion en la comuna de Freischmann, y al investigar esta comuna encontró a Marion, quien al describir a su ex amante coincidía con los rasgos de Demetrio. Incluso tuvo un hijo con él y los rasgos del hijo coincidían con los de Demetrio. Y decidió comprobar una última cosa. En su diario decía que el 10 de noviembre de 1953 visitaría a su amigo Marius Carlsen. Él estuvo esperando todo el día, todavía no había llegado, pero todavía no eran las 12 de la noche. Así que siguió esperando y nos menciona que el tiempo es diferente para cada persona. Para una persona los minutos pueden pasar en semanas, o al revés, semanas en minutos. Esta obra termina con la cita: mi reloj marca las 12, se oyen pasos en la puerta, alguien toca la puerta, Demetrio ya está aquí. Gracias. Llamo a la alumna señorita Solís Pacheco. Fuerte las palmas para Solís Pacheco, del primero de secundaria. Buenas noches, directora, profesores y público en general. El día de hoy les voy a presentar mi obra titulada, mi obra en partes es, mi cuento, Ausente por tiempo indefinido. Su autor es Julio Ramón Ribeiro, que nació un 31 de agosto de 1929 y falleció un 4 de diciembre de 1994. Fue reconocido como uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Ausente por tiempo indefinido. Trata sobre Mario, que es alguien que no se sentía a gusto con su forma de vivir. O sea, porque hace 2 años o más que dormía al amanecer.
por andar de fiestas y bares con sus amigos. Él se sustentaba con el anticipio de su herencia que le dio su madre. Y al estar de fiesta no logró escribir su novela, aparte de un cuento juvenil que escribió cuando era joven. Ya que no sentía la misma inspiración, buscó un lugar alejado de la ciudad y se le ocurrió mudarse al hotel de la estación, ubicado en Chosica, un hotel abandonado donde nadie sospecharía de él. Estando allí, entró en un cuadro de depresión, ya que era un lugar muy apagado y aislado. Los personajes que estaban ahí eran demasiado apagados. Cuando él habló con don Carlos lo hizo, el dueño del restaurante del hotel, él le hizo ver la vida de otra manera, donde no era necesario alejarse de todos para poder volver a la inspiración que tenía antes por escribir. Y entonces él decidió regresar a su vida cotidiana, donde estaba con sus amigos y llevar una vida tranquila como la tenía. Entonces regresó a Lima, apenas llegó a su departamento, puso música, abrió las ventanas y se sentó a esperar a sus amigos. Gracias. Muy bien, muy bien. Guitar puede regresar a su lugar. La maquetita se queda ahí. Llamo al siguiente varón. Él es uno de los últimos de la lista y es un chico bien valiente. Llamamos a Valiente Ríos. Fuerte las palmas para Valiente Ríos. Viene por acá, por favor, Valiente. Muy bien. Con las obras de Julio Ramón Ribeiro. En este caso, su obra La Palabra del Mudo y sus diferentes cuentos que él escribió. Buenas tardes, señorita directora, profesores, padre de familia y compañeros en general. Mi nombre es Tiago Alessandro Valiente Ríos, soy el alumno de primer año secundaria y hoy les voy a exponer sobre mi cuento Los Otros, o más conocido como Los Merengues. Mi cuento se trata sobre un niño llamado Perico, que él deseaba probar unos merengues, pero él solo recurría a la pastelería a mirarlos, ya que no tenía una economía estable. Entonces, un día espiaba a su mamá en la noche, le robó 40 soles de la cocina y se fue con 20 soles y guardó la mitad en un cajón. Entonces él fue directamente a la pastelería, pero avergonzado de ver a muchos hombres gordos y mujeres con viejas bolsas, se sentía frustrado ya que nadie le hacía caso. Entonces él empezó a empujar a los clientes y hasta llegar a la primera fila y gritarle al dependiente que quería unos 20 soles de merengues. Entonces el dependiente se echó a carcajadas ya que pensaba que estaba bromeando. Entonces Perico le insistía, pero el dependiente seguía despachando a los otros parroquianos. Y Perico hizo un último intento, pero igual no le hacía caso, ya que el dependiente lo discriminaba porque era un niño pobre. Entonces le dio un cocacho y lo botó de la pastelería. Entonces Perico salió muy frustrado, fantaseaba de que cuando sea adulto iba a cortar la cabeza de esos hombres gordos. Y este cuento nos enseña de que
Julio Ramón Ribeiro nos quiso enseñar de que sobre la exclusión social, la desigualdad y la discriminación. Gracias. Muy bien, Valiente Ríos, déjalo ahí. Muy bien, y ahí tenemos a Julio Ramón Ribeiro junto con su biografía. Llamamos a una señorita. Voy a llamar a la alumna Quispe Guerrero. Buenas tardes, directora, profesores, madres de familia y compañeros. Soy la alumna Ariana Quispe Guerrero del primer año de secundaria. Mi cuento es Cuando no sea más que sombra y su autor es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro retrató a la ciudad de Lima en plena transformación urbana y social, en donde mostró los lugares deshablados en este cambio. Julio Ramón Ribeiro en sus cuentos centra mucho a los personajes, ya que hay clase baja y media. Los marginales y los olvidados sufren las consecuencias de la modernización, la migración, campo-ciudad y la desigualdad social. La inutilidad de la existencia, en cuando no sea más que sombra, el protagonista lleva una vida anónina y vacía. Al final del cuento se le define como inútil, rotunda e impecable. La existencia de Roberto, un hombre común que caminaba por todo el mundo sin rastro alguno, sin tener problemas con nadie ni líos, era una persona insípida e impredecible. El cuento nos enseña a ser sociables y no ser una sombra con las demás personas. Gracias. Muy bien. Voy a llamar, y justamente él también nos representó en un campeonato de canto. Voy a llamar, ya lo sacaron, al alumno Blanco Medina Alonso. Fuerte las palmas para Blanco Medina Alonso. Buenas noches, señorita directora, profesores, padre de familia presente. Mi nombre, muchos me conocerán, yo soy Alonso Nicolás Blanco Medina y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el cuento Las Jacarandas, que pertenece a la obra La palabra muda de Julio Ramón Ribeiro. Primero, hablemos sobre quién fue Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nació el 31 de agosto de 1929 y falleció el 4 de diciembre de 1994. Fue un reconocido escritor peruano. Desde pequeño demostró interés por la literatura. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Lima, pero dejó sus estudios para viajar a Europa. Vivió en Alemania, Bélgica y Francia. En Europa pasó casi la gran parte de su vida. Fue reconocido en Francia por ser el mejor escritor peruano. Entre sus primeras obras encontramos La palabra muda, que es una recopilación de cuentos. En una de esas está mi cuento llamado Las Jacarandas. Bueno, una vez sabiendo quién fue Julio Ramón Ribeiro, vamos a ver el cuento de Las Jacarandas. Las Jacarandas trata sobre un hombre mayor que quería que su barrio se vea colorido, con plantas de jacarandas. Entonces, reunió, creo, a todos los vecinos, pero a los vecinos no le parecieron de buena manera. Se burlaron, lo miraron indiferente. Entonces, él no se rindió, siguió cumpliendo su sueño. Cada flor que moría, volvió a plantar otra. Entonces, cuando pasaron los años, fue envejeciendo y falleció, murió. Y a los par de años, un día empezaron a florecer flores de jacarandas. Pero nadie recuerda al hombre que quiso ver su barrio colorido. Esta obra nos hace reflexionar sobre no hay que dejar nuestros sueños atrás,
hay que seguir nuestros sueños adelante, nunca rendirnos. Muchas gracias. Muy bien, excelente alumno Blanco Medina. Llamo al alumno Ciesa Castillo. Fuerte las palmas para Ciesa Castillo del primer año de secundaria con su obra La Palabra del Mudo. Buenos días, directora, profesores, padre de familia y compañeros. Hoy hablaré sobre mi cuento sobre los modos de ganar la guerra, de la obra La Palabra del Mudo, del autor Julio Ramón Ribeiro. Mi cuento trata sobre un grupo de jóvenes que fueron a acampar a un bosque y al narrador se le dio la idea de jugar a las guerras, que utilizaron palos, piedras y algunos utilizaron estrategias. Se dividían en dos bandos. El primer bando fue del narrador, el segundo de un joven llamado Vito. El bando del narrador tenía más jóvenes, o soldados, como se dice, y Vito tenía menos. En medio de la guerra, el narrador se cuenta que iba perdiendo, pero no sabía por qué. Y él se dio cuenta que el equipo de Vito estaba utilizando una estrategia y que su equipo atacaba por atacar. Y el narrador, después de darse cuenta, llamó a todos sus compañeros para armar una estrategia. Pero al final el equipo de Vito ganó porque él utilizó la estrategia desde el primero y el narrador después. Y después de eso, el narrador se dio cuenta que utilizar la estrategia y la inteligencia era mejor. Gracias. Muy bien, Ciesa puede ir a su lugar, por favor. Llamamos a la alumna y creo que también repite este apellido. Llamamos a la alumna Trinidad Paredes. Fuerte las palmas para su compañera Trinidad Paredes. Buenas noches, directora, padre de familia, profesores y compañeros en general. El día de hoy les voy a dar un breve resumen de mi cuento que se titula Mayo 1940, de la obra La Palabra del Mudo. El cuento Mayo 1940 relata un episodio de la infancia del narrador, ambientado durante el mes de mayo del año 1940. A través de su mirada infantil, el narrador observa cómo un gran incendio destruyó gran parte de su ciudad. Desde su casa, él vio cómo todas las personas salían a las calles llenas de miedo, temor y asombro a la vez. Él lo vio y no lo vio como algo malo, sino lo vio como un asombro que tenía hacia el incendio y las llamas del fuego. El cuento nos habla sobre que el niño no veía con asombro eso. O sea, las personas sí lo veían con confusión y se angustiaban sobre lo que pasaba. El niño no lo tomó a mal, lo tomó como si fuera una fiesta, un espectáculo. Las personas salían y decía que era un incendio provocado por una llama que flotó en el año 1940. El niño seguía con confusión, aunque no lo sabía, él no lo tomaba malo. El niño al observar esto sintió asombro y las personas salían a las calles buscando ayuda, mientras que el niño miraba cómo el incendio se seguía provocando. Mientras él seguía viendo
no le llamó la atención para nada, pero lo veía normal y no sintió nada de su niñez. El cuento nos da el mensaje de que en la niñez puede suceder bastantes cosas, pero no lo tomamos con seriedad como las demás personas. Mientras que ocurren más hechos, lo tomamos como normal y no nos preocupamos por eso. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas. Puede irse a sentar. Llamamos a Olivares Santillán. Fuerte las palmas para el alumno Olivares Santillán, que también nos va a deleitar con un pequeño cuento del autor Julio Ramón Ribeiro. Muy buenas tardes, señorita directora, profesores, padres de familia y público en general. Le voy a hablar sobre mi cuento, que se llama Sobre las olas, que pertenece a la obra La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. Primero voy a empezar hablando sobre su biografía. Él nació en Santa Beatriz el 31 de agosto de 1929. Él pertenece a la generación de los 50. Él estudió Derechos, pero a la vez también se involucró en un círculo de estudios. Luego viajó a Francia y se estableció en París y trabajó como periodista en la Paris Press. Viajó luego a Alemania, España y Francia, pero luego se regresó a París. En 1961 regresa al Perú y trabajó en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En ese entonces se le detecta el cáncer, enfermedad ocasionada por su adicción al cigarro. Julio Ramón Ribeiro fallece el 4 de diciembre de 1994, galardonándose ese mismo año con el premio Juan Rulfo. Ribeiro es considerado como el escritor más importante de cuentos de la literatura peruana e hispanoamericana. Ahora les voy a hablar sobre un resumen de mi cuento que se llama Sobre las olas. El cuento trata de que un niño recuerda que un día fue de paseo a las costas de Lima con su abuela y su tío Fermín. Por la enfermedad grave de su abuela, ellos fueron a San Miguel y se establecieron en una casa que quedaban a una esquina del malecón. Ellos antes habían estado en Chilca y Chosica, pero la salud de su abuela no mejoraba. Por eso se trasladaron a San Miguel, ya que tenía un buen clima. Luego de un rato, un hombre se lanza hacia el mar y nada hacia lo profundo del mar. Del cansancio deja de nadar y en ese momento el mar empieza a tener un gran oleaje y las olas empiezan a reventar. El niño, observando con sorpresa y angustia cómo el hombre lucha desesperadamente por salvarse. Sin embargo, lo que más me impacta no es el accidente en sí, sino la reacción de las personas que lo rodean, porque se muestran tranquilos, indiferentes o incluso curiosos, como si estuvieran presenciando un espectáculo. Luego llaman a la guardia costera de la zona, que intenta ayudar al hombre, albañista, pero llega muy tarde, y el hombre se hunde y se ahoga, y desaparece en el mar. Este cuento nos muestra la falta de solidaridad y compasión de la gente. Por eso Ribeiro critica la deshumanización y nos invita a recordar en pensar la falta de empatía, compasión y ayuda al prójimo. Muchas gracias. Muy bien, Olivares, que ante toda circunstancia él siguió exponiendo. Muy bien, llamo al alumno Reyes Salcedo. Buenas noches, señora directora, buenas noches, profesores, buenas noches, profesores, buenas noches, padres de familia y buenas noches, compañeros en general. Soy Andrés Reyes Salcedo, de primer año de secundaria, y hoy voy a hablar sobre mi tema, el carrusel. De Julio Ramón Ribeiro. Trata de un hombre llamado Aníbal que
que compra un carrusel en ruinas y con sus ahorros invertidos lo usa para arreglarlo y ponerlo en funcionamiento después de sus fracasos y desilusiones. Y con la esperanza de buscar propósito, la historia principal trata de que busca experiencias y aventuras, pero en vez de encontrar eso, encuentra historias desilusionantes. Y al principio el carrusel tiene éxito gracias a niños y curiosos que le ayuda al protagonista a tener ingreso, y aunque pronto el carrusel se vuelve simbolismo de su propia decadencia del protagonista, y el cuento explora la decadencia y busca de sentido en nuestra existencia. Muy bien, fuerte las palmas para su compañero. Vamos a proseguir con la hermosa presentación que está realizando sus hijos. Es un maravilloso día, creo yo, algo friolento, con algunos percances interesantes, pero una tarde divertida al fin y al cabo. Llamamos entonces al alumno Gael Flores Germani al frente, por favor. Aplausos para él. Un cuento que él nos va a degustar dándonos un resumen muy adecuado, creo yo. Muy buenas noches, estimada directora, compañeros, público en general y maestros. El día de hoy le voy a dar un breve resumen sobre el capítulo de alienación del libro La palabra del mudo. Roberto, un joven sambo, sueña con ser un rubio norteamericano para combatir el racismo y la discriminación que había en su entorno. A Roberto le gustaba ir a la Plaza Bolognesi para ver a sus amigos jugar, pero en realidad a él no quería ir a ver a sus amigos, sino que quería ir a ver a Keka, la chica que le gustaba. En uno de esos días a Roberto se le presentó la oportunidad de que a Keka se le pasó la pelota y la pelota llegó al lugar donde estaba sentado Roberto. Roberto intentó pasársela, pero Keka le dijo: yo no juego con zambos. Esas 5 palabras marcaron en su vida, a la vida de Roberto. Roberto desde entonces decidió desambarse y americanizarse. Se tiñó el pelo con agua oxigenada, se empolvó la cara con arroz y talco de botica y empezó a vestirse como los gringos. Lo despidieron de su trabajo. También perdió el respeto entre su familia, lo criticaban y en su barrio ya nadie lo saludaba. Al perder el trabajo, él decidió aprender un poco en inglés. Agarró un diccionario y empezó a escribir. Llegó hasta la letra C, pero supo que era imposible aprender todo el inglés utilizando un solo diccionario. Al encontrar un trabajo en bowling, un lugar frecuentado por gringos, él llega a hablar con los gringos frases en inglés, donde los gringos le ganan un gran cariño a Roberto, y ya no le llaman Roberto, sino lo apodaron Bobby. Ahora Roberto, tras esto, decide inscribirse en una academia de inglés para poder así reforzar. En esa academia se encuentra a José María Cabanillas, quien también tenía sus mismas metas y sus mismos intereses. Ellos fueron muy chancones, pero fueron desaprobados solo por ser mestizos. Al pasar esto, decidieron vivir juntos, porque tenían las mismas metas e intereses. Ellos decidieron ahorrar su plata para migrar a Estados Unidos como turistas. Al lograr esto, gastaron todos sus ahorros en sus pasajes. Llegaron a Estados Unidos, donde se dieron cuenta de que solo les esperaba pobreza y desilusión. Pasaron de un hotel barato a un albergue católico, y de un albergue católico a un banco de parque público. Luego ellos decidieron, tras no tener plata, decidieron enlistarse en el ejército de Estados Unidos para poder
para poder representarlos, aunque sea para ganar la nacionalidad estadounidense. Luego fueron a la guerra de Vietnam, donde Roberto fue encañonado por un balazo y murió. José María le escribió una carta a la madre de Roberto, quien no terminó de leerla porque al llegar a la mitad de la carta, su madre murió. Mientras tanto, Keka vivía en Estados Unidos con un gringo, Billy Mulligan, quien tuvieron muchos años de matrimonio feliz, hasta que luego pasaron a una pesadilla, un matrimonio infeliz, donde Billy Mulligan se metió con la empleada de su fábrica, quien engañaba a Keka, y los días domingo Billy Mulligan pegaba a su esposa diciéndole, disculpe la expresión, chola de mierda. Gracias. Muy bien, muy bien. No se preocupen, es parte del vocabulario de Julio Ramón Ribeiro, que si bien es un autor algo conservador, a veces le salía pues su peruano, porque al fin y al cabo se crió en barrio peruano, cierto, vivió en Miraflores, pero su niñez fue un barrio un poquito liberal, por así decirlo. Ya, llamamos al alumno Espadín Curioso al frente, por favor, con su maqueta. Aplausos para él, aplausos, hay que motivarlo a salir, muy bien. Buenas noches, directora, profesor, padre de familia y compañeros presentes. Mi nombre es Jacob Rodrigo Espadín Curioso, de primera y secundaria, y hoy les voy a hablar sobre la obra La Palabra del Mudo. La obra Palabra del Mudo tiene numerosos cuentos, y uno de ellos es el Almuerzo en el Club. En el cuento Almuerzo en el Club, escrito por Julio Ramón Ribeiro, nos cuenta la historia de don Fernando Pasamano, un empleado público, clase media baja, que un día recibe una invitación para almorzar en un prestigioso club limeño. Él con mucha ilusión y con algo de nervios decide asistir. Sin embargo, desde que se encuentra en el lugar, él siente que no pertenece a ese mundo. Su traje sencillo, su forma de hablar y su timidez lo hacen sentirse incómodo entre los socios elegantes y altivos. Durante el almuerzo, él intenta comportarse bien, pero sus gestos y errores lo hacen sentirse incómodo. Se da cuenta de que, aunque esté físicamente dentro del club, socialmente sigue fuera de él. Al terminar, él se marcha avergonzado y triste, pero con una lección. Las personas juzgan por la apariencia y el dinero, y la igualdad es solo una ilusión. Con este relato, Ribeiro nos muestra de forma sencilla y realista la exclusión y el deseo de reconocimiento de las personas humildes en una sociedad clasista. Gracias. Muy bien, tenemos el almuerzo en club contado por el alumno Espadín Jacob. Un cuento muy interesante si lo ponemos en perspectiva. Ahora bien, así que vamos del último de la lista, que nos está faltando a un varón nuevamente, al alumno Ventosilla Blas. Ventosilla Blas, ¿dónde está Ventosilla Blas? Aplausos para él, por favor. Buenas tardes, padre de familia y profesores. Me llamo Ricardo Ventosilla Blas y hoy día voy a hacer un pequeño resumen del autor Julio Ramón Ribeiro. El cuento se llama Cacos y Canes. Santa Cruz tenía un pronombre. Vecinos lo llamaban matagente. Eso era muy exagerado, pues los anales y policías del barrio solo registraban un crimen. Desde un mototaxi a descuartizar a una mujer. Tiró sus restos al acantilado. Más bien debió pusirle robagente, porque no hubo caso al comienzo. No fue avisado por los cacos. La nuestra, entre otros, fue la primera de identificarse cuando los alumbrados
publicaron era muy incipiente y no había vigilancia policial. No sé cuántas veces nos robaron, acerca de 10 robos. En todo caso, fueron robos menores, en general cosas que estaban por el jardín, como mangueras, sillas, una bicicleta. Bastaba que los ladrones saltaran por el muro, que daba la avenida para barrer todo lo que había en el jardín. Pero la misma casa, solo por una vez, por suerte, los cacos entraron. Gracias. Así que llamamos al alumno Suyón Araya al frente, por favor. Aplausos para él. Buenas noches, señorita y directora, docentes, padres de familia, compañeros y público presente. Soy el alumno Suyón Araya Joaquín Joan del primer año de secundaria y el día de hoy les voy a hablar sobre mi cuento designado Conversación en el Parque, de la obra literaria Las Palabras del Mudo, del autor peruano Julio Ramón Ribeiro. Comencemos. Esta obra habla sobre Alfredo y sobre Javier, dos amigos que un día decidieron ir a un parque en la ciudad de Miraflores, Lima. En esta ciudad, ambos empezaron a hacer una conversación muy extraña, ya que Alfredo comenzó a hablar y inusualmente empezó a hablar demasiado rápido y le hacía preguntas a su amigo Javier. Javier no podía responder ya que Alfredo hablaba demasiado rápido y cambiaba de un tema para otro. A medida que la conversación iba continuando, Javier empezaba a hacer unos sonidos muy extraños, el que era bru, 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 bru. Empezó a seguir la conversación y Alfredo seguía con sus preguntas y siguiendo hablando rápido y sin dejar responder a Javier. Javier se empezó a notar un poco distraído y un poco molestoso, ya que no le dejaba participar en la conversación. Julio Ramón Ribeiro en este cuento busca resaltar que en la sociedad moderna ya no se conversa tanto como antes, sino todo ha cambiado y ya no es como antes. Muchas gracias. Alto resumen, no importa. Muy bien. Muy bien, Suyón. Tenemos entonces un cuento que nos habla acerca de la banalidad a la hora de conversar a día de hoy. Ya no encontramos personas con las cuales conversar, sino simplemente, diría Julio Ramón Ribeiro, charlamos. El adjetivo que le daba la forma vulgar de simplemente decir hola, ¿qué tal? Y nos despedimos, ¿no? Ahora ya no se charla, no se conversa, diría Julio Ramón Ribeiro. Entonces llamamos a la alumna Solís Velas Saori al frente, por favor, con su maqueta. Aplausos para ella, jóvenes. El día de hoy tengo el placer de contar sobre la obra La Palabra del Mudo, el cuento El Jefe. La obra comienza con una fiesta de inauguración de un club social en el cuarto piso que se dividía en 5 habitaciones, una biblioteca, un bar, un billar, un guardarropa y una sala de baile. Uno de los personajes principales fue Eusebio Zapatero, que era el contador de la empresa, que fue el primero en ponerse en tono, o sea, a tomar. No se aguantaba estirar la mano para agarrar un vaso de ron con limón y hielo. A las 12 de la noche ya casi todos se fueron, pero el jefe, que fue Felipe Bueno, dijo que era muy temprano y que se iban ahí a tomar otro bar que se llamaba Negro Negro. Se quedaron ahí, pero Eusebio Zapatero tenía un objetivo, que era que el jefe le sube el sueldo y que estaba esperando el momento oportuno.
Después, cuando vio que ya habían tomado mucho, Eusebio quería hablar sobre el aumento, pero Felipe le dijo de que no era momento para hablar sobre trabajo, que se estaban divirtiendo, y llamó al mozo y dijo que traiga 2 coñac más. Después dijo, pensó Eusebio que Felipe todavía estaba muy consciente y que se podía defender. Entonces dijo que que era momento para tomar confianza con él. Y en un momento así no dijo de que su apellido era Vito. No, su apodo era Vito. Y dijo que le llamara así. Felipe dijo que la noche estaba buena pero solo faltaba una mujer, pero dijo que si su mujer le escuchara hablar eso le diría: "Fin, media vuelta y a la casa". Eusebio paró la conversación y dijo: "¿Te dicen Pi?" Y Felipe le dice: "Sí, me dicen Pi". Después, ya como a las 5 de la mañana, Eusebio dice de que al día siguiente tenían trabajo por hacer, y Felipe dijo de que era verdad, que se había olvidado. Ya a la mañana siguiente, Eusebio dice, llega con 10 minutos de retraso, con los ojos hinchados. Va a la señorita que está en la puerta y le pregunta por Felipe. La señorita asombrada dice: "Felipe, nuestro patrón". Y dice, Eusebio se dirige a la puerta y la señorita dice: no lo voy a nombrar ante el jefe. Y Eusebio guiña el ojo y abre la puerta, ve al jefe en su silla y le susurra: "Pi". El jefe alza la mirada y fríamente le responde: "Buenos días, señor Eusebio Zapatero". Y sigue haciendo sus cosas. Gracias. Buenas noches, directora, profesor, público en general. Hoy me tocó exponer el cuento La casa en la playa. Ribeiro narró este cuento con 2 amigos, un escritor y un pintor, a quienes soñaban en escapar de su vida en la ciudad, porque soñaban en crear una casa en la playa. La utopía le ayudaba a la resistencia de lo que debían hacer. Luego, este sueño le llegó hasta su vejez de los 2. La frustración que tuvieron entre los 2 era de que era casi imposible hacer este sueño, con lo que se frustraron y tuvieron la quemía de la frustración hacia los 2 por la vida imposible que pudieron tener, la utopía como escape. Este cuento, que fue redactado por Julio Ramón Ribeiro, ayudó a que las frustraciones que tuvieron entre los 2 era de que, además de los personajes que tuvieron los 2, era de que cualquier personaje que tuvieran en el mundo tenía equivocaciones, errores, y por eso no pudieron continuar con su sueño. La resistencia estática le ayudaba a la resistencia de no poder haber sido entre los 2, porque estaban insatisfechos de lo que podían haber hecho y no lo hicieron, porque para ellos era algo imposible, y en la amistad entre los 2 era lo único que le quedaba inhóspito de lo que siguieron y continuaron con sus vidas.
Gracias. Muy bien, Mike, muy bien, muy bien. La casa en la playa es básicamente, como lo decía Mike, es la ilusión que nosotros tenemos de jóvenes. Quizás uno espera conseguir lo mejor para nosotros, un bien material que lo deseamos con tanto fervor, una casa de 3, 4 pisos, pero al final dice la playa que cuando nosotros obtenemos lo material, nos sobra un vacío. Seguimos queriendo más y más. Y al final, solo al final, ya de viejos, como diría Ribeiro, ya de mayores, pues entendemos que no es lo material, sino el proceso con el cual vivimos lo que importa. Llamamos a la señorita Salcedo Romero Nicole al frente. Aplausos, por favor, para ella. Buenas noches, señorita directora, profesores y público en general. Mi nombre es Nicole Salcedo Romero, soy de primer año de secundaria y les voy a narrar mi cuento que se llama El Abominable, de la obra La Palabra del Mudo, del autor Julio Ramón Ribeiro. El cuento nos narra que la búsqueda es el motivo de la posibilidad de ganar una recompensa, pero también los amigos se preparan para partir a la cordillera de la Viuda. Durante el camino sufren desafío y mucho peligro, y Marcos va contando su teoría. Según él, ha migrado en Tíbet a América por el estrecho Bering y ahora se encuentra en los Andes del Perú, huyendo de la persecución de su país natal. La historia sigue en la Sierra Central, donde van visitando lugares y ven la dureza de su clima. Llegan a una tierra yerma donde instalan su carpa y ahí donde dicen que comienza la aventura. El mensaje de este cuento es la importancia hacia la amistad, en la familia y la persecución. Gracias. Muy bien, Nicole. Tenemos el abominable entonces, añadiendo a lo que ella nos comentaba, ¿qué es realmente lo abominable en nosotros? Diría Ribeiro. La sociedad nos corrompe cuando somos pequeños, no disfrutamos del paisaje, buscamos al abominable hombre de las nieves y cuando nos damos cuenta somos nosotros mismos mancillando nuestros paisajes. Ribeiro en este cuento nos menciona paisajes hermosos como los de la sierra, una parte de la selva central, y nos da a entender él que cuando nosotros no aprovechamos las ventajas de nuestro país hermoso, pues nos convertimos en eso que buscamos como una forma retorcida en nuestra vida, el abominable. Ya. Muy bien, entonces proseguimos con la otra señorita ya antes citada, la alumna Panana Julka, por favor al frente, aplausos para ella. Muy buenas noches, señorita directora, alumna, profesores y público en general. Hoy día yo, Sofía Ailín Panana Julka, voy a exponer sobre la obra La Palabra del Mudo, autor Julio Ramón Ribeiro. Cuento El embarcadero de la esquina. Empecemos. Gracias. La granja era más cárcel que paraje deleitoso. Ángel erraba entre los árboles frutales, no como nuestro padre Adán en el paraíso, sino como un hombre atormentado por una búsqueda imposible. Ángel simplemente buscaba poner su piel blanca y venenosa y cubrir sus gráciles. Las gallinas ponedoras andaban en libertad por la granja, y Ángel no desperdiciaba en ponerle un puntapié a la primera que se le cruzara en su camino. Y como no puede faltar en una promoción, el memorioso, el nostálgico exalumno que descubrió que cumplía 20 años de haber terminado el colegio. El Buda servil cumplía sus caprichos. El Buda del embarcadero enviaba un mensaje hacia el más allá anunciando la llegada de los señores. Sentado en la gigante mesa, desierta y sucia, Ángel desgustaba de su vino. Ángel tiró sus monedas y sus papeles sobre la mesa e interrogó. Su clamor se desvaneció por la noche, ladridos lejísimos por la chacra. Adiós formas abdominales, la luz, un sorbo,
el último golpe y nuevamente se hizo la mar. Muchas gracias. Muy bien, entonces finalizamos con el último alumno de esta tarde-noche, el alumno Morales Cornelio Sebastián. Aplausos para él. Buenas noches, directora, profesores, padres de familia, compañeros y público presente en general. Soy el alumno Sebastián Daniel Morales Cornelio y en esta ocasión voy a exponer sobre el cuento Solo para Fumadores de la obra La Palabra del Mudo, escrita por Julio Ramón Ribeiro. La historia nos cuenta sobre la biografía de Julio Ramón Ribeiro, de cómo conoció al cigarro y cómo empezó con su adicción al tabaco. Nos cuenta que venía de una familia de grandes fumadores. Tenía 4 tíos maternos, el primero murió de cáncer al pulmón, el segundo murió de cáncer a la lengua, el tercero de un infarto y el cuarto casi muere de una úlcera, pero seguía vivo y fumando. Luego tenía un tío que era militar y que traía cigarros en zarzas como si fueran cohetecillos. Eran repugnantes, pero así tenían que fumarlo. Tocó su primer cigarro a los 14 o 15 años mientras que estaba en el colegio, el cual dijo que era repugnante y que nunca iba a tocar otro cigarro. Juramento inútil el que hizo, porque unos años después empezaría a fumar otros cigarros. Lamentablemente, según él, se mudó hacia Europa, en París, Francia, en el cual consiguió 2 amigos, que fueron Pancho y Carlos. Un día, de repente, había desaparecido Pancho, pero Carlos no quiso decirle sobre el paradero de donde estaba su amigo, y que él se iba a enterar en unos cuantos años. Y así pasó el tiempo cuando Julio empezó a trabajar de periodista en Francia, el cual los traducía los diarios de francés al español, y en uno de esos encabezados decía de que habían atrapado al supuesto ladrón Pancho, que estaba acusado de un intento de robo. Luego de esto, Julio Ramón Ribeiro empezó más con su adicción hacia el tabaco, el cual empezó a vender todos sus libros, de Cielo Alegría, de Abraham Valdelomar, hasta su propio libro que uno de sus amigos había tomado la modestia para editarlo en Lima, el cual era Los Venados sin Plumas. Él tenía un cigarro entre los labios, pero no se sentía contento, porque veía su estante que estaba vacío y el que algún día estaba repleto de libros. Luego siguió con su adicción al tabaco y terminó internado en un hospital, el cual siguió con su adicción al tabaco y siguió con sus familiares visitándolos. Día tras día, siguió así. Luego de esto, cuando salió del hospital, decidió que ya era hora de que tenía que escribir su triste historia y que tenía que decirlo en un libro. Gracias a esto escribió la obra Solo para Fumadores y termina la historia. Luego de esto fallece de un cáncer al pulmón unos cuantos años después. Y esto sería mi presentación y muchas gracias. Para todos ellos. Muy bien, ahora chicos, por favor, los invito a poder sentarse. No estás tan nervioso, Jeremy. No te cohibas. Muy bien, aplausos para ellos, por favor. Muy bien, aplausos para ellos, por favor. Mirando allá, por favor, mirando ahí. Muy bien, fuerte las palmas. Mirando al frente, por favor. Muy bien, esos aplausos, chicos, esos aplausos. Qué vacío. Muy bien, bravo, bravo. Eso, mirando al frente, por favor. Muy bien. Felicidades, aplausos, chicos, aplausos. Mirando ahí, por favor. Bravo, bravo. Aplausos, chicos, aplausos. Mirando al frente. Esos aplausos, chicos, qué vacíos. Muy bien. Muy bien, mirando al frente.
Gracias, aplausos chicos. Muy bien, aplausos jóvenes, aplausos, aplausos. Muy bien, aplausos jóvenes, aplausos para Ángelo y su apoderada. Primero, hijo, pedirte disculpas porque, como ven, estoy llegando al trabajo y no pude verlo. Pero el regalo del día de hoy me lo dio él a mí. Y quiero que todos lo sepan, que yo estoy muy orgullosa de él. Y que el regalo es el más grande amor que nos tenemos en familia. Te amo.